Muy buenos días, estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 31. Soy Raimundo Breguard desde Santiago, Chile, y como siempre con la gratísima compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires. Hola Maximiliano, ¿cómo está todo por allá? Hola Raimundo, hola oyentes, ¿qué tal? Acá bien, empezando el otoño, ya se nota no solamente en el calendario, sino también en el clima, nublado, fresco, pero bueno, por ahora agradable. Todavía el frío no llegó del todo, disfrutando estos días que son más templados y más frescos. ¿Y por allá qué tal? Bueno, en realidad estamos igual que allá. Hoy justamente ha sido una mañana bastante más fría y ya llegó el otoño. Así que para los veranistas como yo es lamentable, pero es bonito tener todas las estaciones del año. Exacto, sí. Además, bueno, hay que saber disfrutar de los equinoccios, que son las estaciones más equilibradas, por lo menos no tienen las temperaturas tan extremas, por lo menos acá en Buenos Aires, como son el invierno frío y el verano recontracaluroso, como el verano pasado, ¿no? Exactamente, aquí pasa lo mismo y por eso es que uno tiene que disfrutar y valorar estos placeres de vivir en un lugar donde podemos disfrutar estas variaciones durante el año y especialmente en un mundo en el cual hay tantas cosas negativas y aquí ya nos metemos de lleno en el programa, Maximiliano, por ejemplo, lo que pasa en Yemen. Ajá, ¿qué sucede en Yemen? Que es una tragedia lo que está pasando. Sí, una tragedia y lamentablemente tengo información bastante negativa. Según un último informe de Naciones Unidas, 3/4, o más bien 3 de 4 yemeníes dependerán de la ayuda alimenticia en 2022. Para esto se necesitarán 4,3 mil millones de dólares para ayudar a la gente que está sufriendo por la estrechez de alimentos. Esto para evitar que se llegue a una cifra de 19 millones con la necesidad de asistencia alimentaria. Hoy, en la actualidad, son 17,4 millones de yemeníes los que ya necesitan ayuda, asistencia, de los cuales 7,3 millones ya están en el estado de emergencia alimentaria. ¿Hay algún organismo que los pueda asistir? Bueno, las Naciones Unidas, asociada con diversos ONG ¿ya? locales, y también con los donantes. Lo llamativo es que dentro de los donantes están Alemania y Arabia Saudita. Tú sabes muy bien que Arabia Saudita bombardea a Yemen y que Alemania es uno de los países que le ha vendido armamento a Arabia Saudita. Sí, es verdad. Creo que durante la época de Merkel suspendió en algún momento la venta de armamento a Arabia Saudita, tengo entendido, no sé si lo volvió a reanudar Alemania, pero por ejemplo España continúa vendiéndole a pesar de los numerosísimos violaciones a los derechos humanos y el genocidio que se está llevando a cabo en Yemen, que ya hemos dedicado un análisis en este programa, y que es una coalición árabe la que está atacando Yemen. Claro, aquí en el fondo es un conflicto que empezó el 2015, este conflicto que tú mencionas, ¿no es cierto?, que son los hutis, unos podríamos decir separatistas, apoyados por Irán, que luchan contra el gobierno de Yemen, que cuenta con el apoyo, entre otros, de Arabia Saudita, ¿no? Y acá, bueno, desde hasta 2021 había 377.000 muertos. Además, 20 de los 30 millones de habitantes de Yemen necesitan ayuda humanitaria, de los cuales 14,4 millones no tienen el alimento suficiente, y hay 4 millones de desplazados. Quizás lo más brutal es que 2,2 millones de niños están en condición de desnutrición, y la hambruna a mediados de este año pasará de 31.000 a 160.000 personas. No, son cifras tremendas. Y en los medios no se escucha, no se ve nada sobre este tema. Es lamentable. Exactamente. Bueno, yo tengo algo de la región. El Tribunal Constitucional de Perú declaró vigente el indulto a Alberto Fujimori, que estuvo 15 años preso. Fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Eso le costó la destitución a Kuczynski. Esa fue una de las razones por las cuales el Congreso lo destituyó en 2017. Sin embargo, como el Tribunal Constitucional ahora declara que está vigente, que es legal el indulto a Fujimori, el presidente Castillo, el actual presidente Pedro Castillo, que está siendo también asediado por el Congreso,
y muy seguido se presentan mociones de destitución, en caso de apoyar el indulto, el Congreso puede llegar a ser más benévolo porque hay una gran bancada fujimorista que puede llegar a frenar la destitución de Castillo si él le presta apoyo al Tribunal Constitucional y esta decisión de otorgarle el indulto a Fujimori. El cuestionado indulto, porque gran parte de la sociedad peruana está en contra de esto por los múltiples crímenes que cometió durante su presidencia. ¿Podríamos decir que el indulto en el fondo es una moneda de cambio, un recurso político para afianzarse en el poder? Sí, es un elemento importante. El fujimorismo sigue presente en la sociedad peruana, tanto a favor como en contra. Están los detractores como están una importante bancada del Congreso es fujimorista. Y bueno, en este momento para Pedro Castillo puede llegar a ser una moneda de cambio. Bueno, estaremos atentos a qué ocurre ahí. Ha sido bastante movido el inicio del gobierno de Castillo. No ha sido fácil para él. No estoy haciendo ningún juicio sobre él o sus detractores, pero sigue inestable la situación en Perú. Así es. ¿Qué otro tema tenés? Hablando de inestabilidad, nos vamos a ir a Ucrania. Quiero mencionar brevemente algo que es muy triste, ¿no? Que es la cantidad de refugiados que está generando este conflicto. Según las cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, desde el 24 de febrero y hasta el 20 de marzo, ya se cuentan prácticamente 3,5 millones de refugiados. Para ser más precisos, 3.489.644 refugiados. Están en otros países, ¿no? La mayoría, exactamente, la mayoría está en Polonia. 2.083.000 y fracción, es mucho. Y después viene Rumania con cerca de 535.000, Moldavia con 365.000, Hungría 312.000, Eslovaquia 250.000, y aquí la curiosidad, quizás tú nos puedes aportar algo, Rusia tiene cerca de 232.000 y Bielorrusia 3.760 más o menos. ¿Cómo se explicaría lo de Rusia? Y hay una población ucraniana que habla ruso y se siente más rusa que ucraniana por el capricho de las fronteras como fueron trazadas durante la Unión Soviética, pero antes también, en la época zarista. Así que no es extraño que muchos, sobre todo el área del Donbass, donde han sido asediados durante 8 años por el ejército de Ucrania, han decidido escapar a Rusia o a Bielorrusia, que se sienten más seguros porque son rusoparlantes. Es una cuestión lógica, como los ucranianos que escapan de los rusos y del área rusa, ¿no? Y se van para otros países como Polonia, Rumania. Sí, muy, muy interesante lo que estás mencionando, porque sirve para que la gente que pueda tener dudas sobre estas cifras entienda por qué hay tanta gente yéndose a Rusia desde Ucrania. Claro, sí. ¿Sí? No, dime. No, recordemos que en la diáspora ucraniana, a junio del año pasado, tiene 6,1 millones, de los cuales 5 están en Europa. Ajá. Claro, ya viene de antes el tema. O sea, ya había una diáspora de 6,1 millones, más 3,5 millones de ahora, o sea, casi 10 millones de ucranianos están fuera de Ucrania. Y sí, la guerra no empezó el 24 de febrero, como decimos siempre, comenzó antes. Lo que sucede ahora que, bueno, la invasión rusa y los ataques ya están prácticamente sobre casi todo el país. Exactamente, y a propósito de guerra, me parece que tú tienes alguna información también sobre algo relacionado con estos temas. Sí, es una efemérides, y hoy se cumplen 60 años de los acuerdos de Evian, es decir, del fin de la guerra de independencia de Argelia, una guerra que duró 8 años. Argelia se independizó de Francia en 1962, fue una guerra muy cruenta donde hubo 30.000 soldados franceses muertos, pero 200.000 argelinos sufrieron pérdidas, perdieron la vida, ¿no? 200.000 según las fuentes francesas, me parece, porque tengo entendido que los argelinos hablan de hasta 1 millón o algo parecido. Ah, mira, no sabía, no tenía esa edad. Es bueno saber de dónde proviene la información. Sí, claro. Seguramente no sean ni 200.000 ni 1 millón. Claro, puede ser. Hubo torturas, masacres, se sabe bastante sobre esa guerra que ha sido muy cruenta. Las técnicas que se han utilizado en la guerra luego fueron utilizadas
en el Plan Cóndor, en Sudamérica, en Argentina sé que es así, no sé si también en Chile durante la dictadura, métodos de tortura y de guerra contra la guerrilla se han aprendido esos métodos de los militares franceses en Argelia. Sí, hubo... También. Sí, por favor, continúa. No, iba a hablar del mismo tema, pero otro elemento iba a mencionar que hubo pruebas nucleares francesas hasta 1967, químicas, de armas químicas hasta 1978, digamos, siguió siendo utilizado el territorio argelino para pruebas de armas de destrucción masiva por parte de Francia. Recordemos que Francia ocupó ese territorio, me parece que durante 132 años, o algo por ahí. O sea, fue una colonización importante. Sí, la descolonización fue todo un símbolo para los países no alineados, para el tercer mundo. Sí, y para Francia también fue un golpe duro, porque recordemos que, por ejemplo, con Túnez y Marruecos, el proceso de descolonización fue bastante, digamos, fue diplomático, fue conversado, fue negociado, no hubo guerra. Y claro, como tú dices, fue un movimiento en la época, además, ¿no? Que generó incluso el apoyo, mira, tú sabías, quizás lo sabías, pero Marruecos apoyó a Argelia en esta disputa. No sabía. Sí, apoyó a Argelia absolutamente en su lucha independentista. Y cosas de la vida, este acuerdo de Vian trajo consecuencias geopolíticas. Y poco después, cerca de un año y medio de esto, se produjo la guerra de las arenas entre Marruecos y Argelia. Entre otros motivos, por reivindicaciones territoriales hechas por Marruecos, que decía que los límites fijados por Francia no existían previamente. Así que vemos nuevamente un ejemplo de cómo los límites creados por los europeos generan problemas en una región determinada. Podemos encontrar decenas de estos ejemplos en toda África. Exactamente. Así que bueno, hasta aquí es la información que tengo. Sí, siempre es importante recordar estos temas del pasado y también hablar de la actualidad. Así que ha sido muy buena esta introducción y ahora nos iremos a una pausa, Maximiliano. Sí, para empezar con los análisis. Sí, sé que nos tienes un tema muy interesante y muy actual. Sí, ¿cuál es el rol de China en la guerra de Ucrania y si puede ser una de las llaves, la postura china para destrabar el conflicto y que se logre la paz? Ojalá lo sea, pero a la vuelta a la pausa veremos cuál es la relevancia de China entonces. Adelante. Estamos de regreso ya con el segundo bloque, tal cual mencionábamos previamente. Maximiliano nos va a contar cuál es el rol que tiene China en esta guerra que están teniendo Rusia y Ucrania. Sí, China está siendo presionada por Occidente para que condene el ataque ruso a Ucrania. Sin embargo, China se abstuvo en la votación de las Naciones Unidas para condenarlo junto con varios países, India también, que es rival de China, pero ambos son aliados estratégicos de Rusia. Por eso China no es que sea un amigo de Rusia, sino que es un aliado estratégico en varios puntos, ¿no? Político, económico. Y China tiene concordancia con su política internacional, esta neutralidad que tiene China, ¿no? No toma partido, en primer lugar, no está de acuerdo con la invasión de países, mantiene el principio de el respeto a la soberanía, de las fronteras trazadas, y tampoco está de acuerdo con los bloqueos económicos. Por eso sí rechaza el bloqueo económico a Rusia por parte de la OTAN. Pero también tiene buenas relaciones con Ucrania, además de con Rusia. En los últimos 4 años, ha invertido $7.000 millones en distintos sectores de la economía ucraniana, y entonces se ofrece como mediador. También evita nombrarlo como invasión o como ataque,
evita nombrar esas palabras, pero tampoco se hace eco de lo que dice Rusia, que es una operación especial. Mantiene una cierta equidistancia del conflicto, ¿no? Sí, sí. Porque China tiene dos opciones, ¿no? Dejar que la guerra termine sola y no participar, mantenerse alejada, o tener un papel más activo, que puede ser intensificar, por ejemplo, el comercio con Rusia, salvándola de las sanciones que le impuso Occidente, pero si esto llega a suceder, que para Rusia sería un alivio económico, China crearía sus propias condiciones de cómo comprarle hidrocarburos a Rusia y pondría China los precios, que serían mucho más bajos de lo que le vende Rusia a Europa, por ejemplo, del gas. Desde ese punto de vista, a China en cierta medida le conviene un poco que se prolongue el conflicto, me imagino. Y en cierta medida sí, lo que sucede que tampoco le conviene este tironeo al que se ve forzado, esta lógica occidental de formar parte, de tomar partido por alguno de los dos bandos. China en general se mantiene alejada y neutral de casi todos los conflictos que le son ajenos, como este, por ejemplo, pero esto si la guerra continúa y las medidas económicas se hacen más fuertes, esto puede llegar a causar una recesión mundial o un gran paro en cuanto al crecimiento económico, y esto a China no le conviene, claramente. Sí le conviene conseguir el gas y el petróleo barato de Rusia, porque China constantemente necesita hidrocarburos. Antes de la guerra firmó un acuerdo por 100.000 millones de euros para el transporte de hidrocarburos, y se suma a lo que había firmado hace unos años una inversión de 350.000 millones de euros para desarrollar gasoductos y oleoductos, que todavía muchos no han sido construidos, así que esto no va a ser en el corto plazo. El envío de gas y petróleo no va a ser en gran cantidad en el corto plazo, porque no están dadas las condiciones técnicas todavía. Claro. Sí. No, una cosa que me llama la atención, leí el otro día, que hubo una reunión de altos mandos entre India y China. No recuerdo si fueron los presidentes, primeros ministros, pero una reunión, y parece ser que India presionó a China como para avanzar un poquito en la presión hacia Rusia. ¿Cómo se ve proyectado esto, digamos? Yo no estaba al tanto de esa reunión, sí de la reunión del primer ministro indio con el mandatario de Japón, no de China. Sé que Japón tiene la misma lógica de la OTAN, que es condenar a Rusia y imponerle sanciones, pero India no. Sin embargo, presionó en el sentido de que hizo una declaración India de que Rusia debería dejar de atacar Ucrania, pero tiene enormes contratos también petroleros y hidrocarburos con Rusia, a buen precio, igual que Pakistán. Hay varios países que se están beneficiando de esta guerra, ¿no? Voy a hacer un paréntesis, perdón, tienes toda la razón, Maximiliano. Me confundí para que los quienes nos escuchan no tomen información que no corresponde. Es lo que dice Maximiliano, Japón e India. Claro, sí, que forman parte del Quad, ¿no? Que es el grupo que Japón, India, Australia y Estados Unidos, que es un grupo de contención a China, o de agresión hacia China, digamos, o de contención geopolítica a China. Pero India, junto con China y Rusia y otros países, forman el BRICS, que es un grupo comercial. Claro. Es distinto. Digamos, están interrelacionados estos países. Bueno, Rusia y China desde hace más de 15 años, diría 20 años ya, forman parte del grupo de Shanghái, que es desde Occidente se lo llama la OTAN asiática, pero no es una organización militar el grupo de Shanghái, es una organización política, quizás con alguna arista comercial, pero su principal objetivo es la geopolítica y mantener el espacio postsoviético tranquilo, para poder... Tranquilo significa tranquilo para China y Rusia, es decir, claro, que no haya, como hubo en otras épocas, atentados terroristas o movimientos insurgentes islámicos o gobiernos que se vayan del eje ideológico político de Pekín y Moscú. Por eso han sofocado la revuelta que hubo en Kazajstán hace unos meses,
y también a fines de 2020 en Kirguistán hubo un cambio de gobierno por protestas populares. China y Rusia lo que están buscando es que el espacio postsoviético le sea funcional para el grupo de Shanghái. Entonces ahí encuentra un gran apoyo Rusia. Pero China, bueno, no es partidario de la guerra, eso lo ha hecho público, pero a Occidente le parece poco. Quiere declaraciones más contundentes y amenaza con establecerle algunos bloqueos a China o algunos bloqueos si llega a comerciar con ciertos sectores rusos que ya están siendo sancionados. Esto surgió durante la conferencia bipartita que hubo entre Joe Biden, el presidente norteamericano, y Xi Jinping, el presidente chino, el viernes pasado, en el cual China se mantuvo cauto, pero mantuvo también en su propia lógica de neutralidad, porque China también teme que le suceda algo similar a lo que le está sucediendo ahora a Rusia. China reivindica a Taiwán como parte de su territorio, y antes de la guerra de Rusia con Ucrania, Estados Unidos envió un portaaviones al mar de la China Meridional. Es muy raro que yo no creo que China ataque Taiwán, menos en este contexto, porque se va a ver también sancionado y bloqueado, pero en algún momento va a aumentar la presión sobre el gobierno de Taiwán, y Occidente tiene, sobre todo Estados Unidos, tiene pactos militares y acuerdos militares con Taiwán en contra de China, ¿no? Así que China lo que ejerce es la clásica paciencia china, ¿no? Presiona por un lado, pero no creo que lance un ataque contra Taiwán, pero sí teme que el mundo lo sancione aunque sí es distinto. El caso de Ucrania no tiene elementos en común. Sí, lo de Taiwán, claro, es otro asunto, pero además que haya involucrado muchos países, no solo en Taiwán, sino que en el Mar Amarillo, ¿no? Tiene litigios, tengo entendido, que con países como Vietnam y Filipinas, por dar todo ejemplo, así que sí, sería bastante complejo. Y también tiene litigios con Japón, con Brunei, con varios países, Vietnam, bien dijiste, Vietnam y Filipinas también. Ojalá que China tome un rol más positivo en este conflicto. Hoy mismo el primer ministro de Ucrania le pidió a China que se involucre para encontrar una solución pacífica. Así que veremos qué pasa. Sí, el presidente ucraniano está desesperado. A Israel le hizo un chantaje emocional, comparó la agresión rusa con el holocausto nazi. Está desesperado pidiendo apoyo, que dejen solo a Rusia, pero China no va a dejar solo a Rusia, se va a mantener neutral y va a seguir comerciando, y va a aprovechar que Rusia necesita comerciar su gas y petróleo, y le va a imponer sus condiciones China, y va a ser fructífero para las dos partes, ¿no? Sí. Pero bueno, China tiene un poco también la llave para poder presionar para que Rusia cese este ataque a Ucrania. Sí, para terminar, mencionar solamente que lo de Ucrania es un acto desesperado, porque claramente los avances territoriales de Rusia han sido muchos. Claro, tampoco la OTAN se anima a imponer una zona de exclusión aérea como pide Ucrania, porque eso sería ampliar la guerra entre Rusia y la OTAN, y eso sería catastrófico. A mí me parece, sin ser un especialista en este asunto, que es una especie crónica, una muerte anunciada. Yo creo que el ejército, las fuerzas militares de Ucrania han aguantado mucho, pero el poderío militar de Rusia es muy grande, y si esto se mantiene así, yo creo que Ucrania va a terminar cayendo. Sí, habría que ver qué giro pueden dar las negociaciones. Es muy difícil adelantar un escenario futuro porque es impredecible, creo yo, ¿no? Para cualquier analista. Perfecto, Maximiliano, ha sido un tema muy interesante. Ahora nos vamos a ir a una nueva pausa para luego volver con el último bloque. ¿De qué se trata tu análisis? Un tema también muy actual, que se desarrolló la semana pasada, que sigue todavía con algunas consecuencias, tiene que ver con las relaciones entre España y Marruecos, y cómo esto también tiene un fuerte vínculo con lo que ocurre con Argelia y el Sáhara. Bien. Bueno, después de la pausa entonces. Así es. Seguimos en el programa número 31 del Mundo desde el Sur, tercer y último bloque, y bueno, vamos a
otro análisis, como nos adelantó Raimundo. ¿Qué está sucediendo entre Marruecos, Argelia, España, el Sáhara? ¿Hubo cambios geopolíticos en la zona? Bueno, recordemos primero que en octubre del año pasado, Brahim Ghali, que es algo así como el presidente del Polisario, ¿ya? O máximo líder, como quieran decirlo, se atendió en España y entró en forma clandestina, hay que decirlo. Eso generó El Polisario es la guerrilla que controla el Sáhara Occidental, ¿no? Apoyado por Argelia, y que Marruecos reivindica el territorio que está pendiente de descolonización. Sí, una pequeña detalle, más bien ocupa la parte conocida como Sáhara Oriental, o lo que está al este del muro que construyó Marruecos en lo que se conoce como Sáhara Occidental. Pero eso ocupa una parte de ese territorio, digamos, o sea, como el 20%. Y esta guerrilla, bueno, como tú dices, lleva muchas décadas. El asunto es que Brahim Ghali fuese a España y en forma clandestina generó una crisis sin parangón entre España y Marruecos, ¿ya? O sea, Marruecos sacó la embajadora en Madrid, abrió una serie de medidas que se tomaron. La última de ellas fue anunciar que la embajada que tiene Cataluña, o la representación diplomática que tenía Cataluña en el norte de África, iba a trasladarse a Marruecos, ¿ya? Eso fue lo último, pero hubo mucho más, ya no viene al caso de mencionarlo. ¿Y qué pasó? Que el 18 de marzo, estamos hablando del viernes pasado, ambos países, España y Marruecos, con comunicados diferentes, no un comunicado conjunto, anunciaron el fin de la crisis diplomática. El comunicado de la Moncloa de España es bastante interesante, es bastante breve, pero dice, voy a citar algunas partes nomás, que hoy iniciamos una nueva etapa en la relación con Marruecos basada en el respeto mutuo, cumplimiento de los acuerdos, ausencia de acciones unilaterales y la transparencia y comunicación permanente. Esto es muy importante. Respeto mutuo, ¿no? Cumplimiento de los acuerdos, ausencia de acciones unilaterales. Y aquí, ¿qué metemos en este saco? Lo que hizo España con Brahim Ghali, lo que hizo Marruecos como represalia, dejar que muchos migrantes o inmigrantes traspasaran la frontera y entraran a Ceuta, y la transparencia y comunicación permanente. Es decir, la transparencia, nuevamente, como un mea culpa que hace España, ¿no? De no ocultar este tipo de movimientos diplomáticos. Después, se garantizará la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial de los dos países. Sí. Que eso también ahí... Esto apunta al Sáhara. Al Sáhara, pero también a Ceuta y Melilla, que son territorios que están en Marruecos, pero que pertenecen a España, y que siempre había una reivindicación marroquí. Con estas declaraciones, ¿Marruecos renuncia a Ceuta y Melilla? Yo no diría que renuncia, pero sí, por ahora, en el fondo, el foco de la relación se pone, porque aquí lo vamos a ver, en solucionar el tema del Sáhara, que es lo más importante para Marruecos. ¿Qué pasó a todo esto? Que Pedro Sánchez, presidente de España, anunció que la propuesta de autonomía marroquí, palabras textuales, es la solución política, justa, duradera, es la base más seria, realista y creíble, que es una postura que se está empezando que está ganando cada vez más adhesión, y que habla, como lo dice esto, de realismo político. ¿Cuál es el cambio? España siempre mantuvo la siguiente postura: tiene que haber una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, pero en el marco de Naciones Unidas. Lo que hace España en estos momentos con esa declaración es, en el fondo, avalar la postura marroquí y la autonomía y la soberanía marroquí. Por lo tanto, sale de esta neutralidad histórica. Bien, sí, es un territorio que abandonó España, el Sáhara. Fue colonia española, y cuando muere Franco, en el 75 lo abandona, y ahí Marruecos, creo que tiene una guerra con Mauritania, ¿no? Por el Sáhara. Claro, cuando se va a España, definitivamente deja el territorio, se firma el Acuerdo de Madrid, ¿no? Traspasando la administración a Marruecos y Mauritania. Con esto empieza la disputa militar del Polisario con estos dos países,
y me parece que el año 79, debido a que ya era inviable la guerra para Mauritania, Mauritania renunció a cualquier reivindicación en este territorio. Sí. Y mientras que Marruecos no. ¿Ya? Claro, Marruecos realizó la llamada Marcha Verde. Claro, la Marcha Verde, que fue en noviembre del año 75, ¿no? Me parece, Bueno, sí. en que civiles entraron no sé, creo que 300.000 civiles avanzaron, caminaron hasta el Sáhara y bueno, y las fuerzas militares españolas hicieron nada y dejaron que entraran y listo. Lo cual estuvo bien, porque un baño de sangre hubiese sido terrible. No, seguro. Fue alentado por el rey Hassan II. Exactamente. Bien. ¿Qué pasa con esto? Que acto seguido, Estados Unidos apoyó la postura española y también recordó la soberanía marroquí sobre el Sáhara. ¿Ya? Marruecos, la embajadora de Marruecos en Madrid, la señora Karima Ben Yaish, volvió a su cargo. ¿Ya? Argelia rechazó esto, obviamente, y llamó a su embajador en Madrid, y el Polisario rechazó estos comunicados publicados por España y Marruecos. Claramente ya se ve las consecuencias, las implicancias de esto, y aquí quiero entrar un poco en el análisis. En mi opinión, este es un análisis que hago yo, esto es un autogol de Argelia. Argelia, recordemos que por el problema que ha tenido con Marruecos por diversos asuntos, porque desde que asumió el actual presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, Marruecos y Argelia, las relaciones de estos países se han empeorado. El último hito fue el año pasado en octubre, cuando, bueno, finalmente Argelia decidió no renovar el contrato por el gasoducto Magreb-Europa, que lo hemos conversado en otros programas. Sí. Si bien esto afectaba a Marruecos, el gran problema es que esto afectó a España, quien dejó de recibir cerca de 10 millones de metros cúbicos, 10.000 millones de metros cúbicos de gas. Sí. ¿Qué pasó? Que España en paralelo tuvo esta gran crisis diplomática con Marruecos, y claramente Argelia tiene mucho más, España tiene mucho más que perder con Marruecos que con Argelia. Claro. Sabiendo que Estados Unidos ya es el país que más le vende gas a España, y que España ha ido encontrando otros socios comerciales como Trinidad y Tobago y Nigeria, Argelia pierde poder y pasa a ser menos relevante para España. Claro. ¿Marruecos va a poder suplir gran parte del gas que necesita España y por ende Europa a través del gasoducto del Magreb o no? ¿O el gas lo necesita desde Argelia? Bueno, de hecho ese gasoducto, la parte del gasoducto que pasaba por Marruecos va a ser usada, y se acaba de firmar un acuerdo la semana pasada con una compañía para que sea reutilizado. Y me imagino que ahora España, con esto que se está haciendo, va a suministrarle gas a Marruecos, yo me imagino. Gas que obviamente no va a ser argelino, y en el fondo el que va a perder con esto es Argelia, que pierde una parte del mercado de gas. Perdón, a ver si entendí bien. ¿España le va a suministrar gas a Marruecos? Es lo que se está negociando, porque el gasoducto Magreb-Europa iba desde Argelia hasta España pasando por Marruecos. La infraestructura que está en territorio marroquí es marroquí. Claro. Por lo tanto, Marruecos puede hacer lo que quiera por esa infraestructura. Y lo que se ha ido negociando es que España le compre gas a otros países y suministre gas en la vía inversa a Marruecos. Claro. Yo había escuchado que con la guerra de Ucrania, Europa, al tener una crisis de gas y tener que pagarlo más caro desde otros proveedores, Estados Unidos es uno, Francia iba a conectar su red con la de España para que España, el gas que reciba, de donde lo reciba, pueda enviarlo a la red francesa y de ahí al resto de los países de Europa. Al enviarle a Marruecos, ¿no está perdiendo capacidad de suministrarle a otros países europeos? Esto de Marruecos no es algo concreto, no es algo oficial, son negociaciones, cosas que se publican en la prensa. Hay mucho de esto. También se dice que Argelia le va a mandar gas a Europa a través de un gasoducto que conecta Argelia con Túnez y luego con Italia. Esto todo está en veremos, hay que ver realmente qué va a pasar, ¿ya? No está muy claro. También quería agregar, ¿sí? No. Iba a hacer una conclusión, pero agregalo y la hago después. Ya, no, agregar porque para ir avanzando, para que no se nos alargue el programa, que
En el fondo, esta decisión de España se toma en un contexto muy adverso para España. O sea, Marruecos ha seguido profundizando sus nexos con Reino Unido, una vez que el Reino Unido dejó la Unión Europea. Está siempre el temor de los desbordes migratorios. En España ya diversas personas, diversos políticos, diplomáticos, militares, han expresado el miedo ante el avance militar, comercial y logístico de Marruecos. Ceuta y Melilla están quedando aisladas, estranguladas, según algunos, por los avances que tiene Marruecos en esta zona, que está generando más comercio, que está generando una serie de infraestructura vial, portuaria. Y Marruecos se está posicionando como un importante actor en el Mediterráneo occidental, especialmente con sus puertos, por ejemplo, como el de Tánger Med. Y además que España tiene otros eventuales conflictos con Marruecos, como el Monte Tropic, la disputa por las aguas territoriales en las Canarias, donde hay petróleo, Ceuta, Melilla. Entonces España está perdiendo terreno ahí, y en este sentido yo creo que España puso la balanza Argelia y Marruecos y se dio cuenta que era mucho más importante Marruecos. Claro, recomponer la situación con Marruecos, aunque esto implique, y esto es una opinión personal desde mi punto de vista, violar las resoluciones de las Naciones Unidas y el Tribunal de la Haya, porque si no estoy equivocado, creo que en el año 75 el Tribunal de la Haya falló a favor del Polisario por la soberanía del Sáhara. No sé si es correcto lo que digo. Y por otro lado, las Naciones Unidas, ha emitido una resolución, creo que fue en el año 91, cuando se declaró el alto el fuego entre Marruecos y el Polisario, que debería hacerse un referéndum para ver si la población elige pertenecer a Marruecos o independizarse, a lo que apoya Argelia, que en la práctica está muy cuestionado porque al haber habido una gran migración marroquí, los resultados de ese referéndum quizás se vuelquen a favor de Marruecos, pero por algo Marruecos los prohíbe. No lo sé. Yo lo que creo es que tanto Estados Unidos permitió en el 2020, creo, fines de 2020, cuando firmó un acuerdo de normalización de relaciones con Israel, se puso del lado de Marruecos en la contienda. Y España está haciendo lo mismo por una cuestión política y económica. Bueno, una cosa son los acuerdos diplomáticos, y ahí eso todos los estados son libres de firmar con quien quieran. Otra cosa tiene que ver ya con, por ejemplo, los acuerdos económicos que se puedan firmar eventualmente con, por ejemplo, la pesca que se realiza en las aguas del Sáhara, ¿no? Claro. Ahí hay un debate, o sea, la verdad, hay muchas posturas, hay también, así como Naciones Unidas dice que hay que resolver esto en el seno de las Naciones Unidas. Marruecos, por ejemplo, siempre muestra los vínculos históricos que tuvo el rey o el sultán de Marruecos con distintos feudos o reinos que había antes, y también hay una resolución judicial, creo que de la Corte Internacional de Justicia, que reconoce que habían vínculos. Entonces es bastante complicado. Lo que yo sí creo es que el realismo tiene que primar, en el sentido que en el Sáhara Occidental viven cerca de 600.000 personas. Esas personas van a votar en un eventual referéndum, obviamente, por seguir en Marruecos, porque son marroquíes. Claro. En los años 70, cuando se quiso hacer el referéndum, ni siquiera Naciones Unidas fue capaz de elaborar un censo que realmente determinara quiénes eran saharauis y quiénes podían votar. De hecho, reclamaron argelinos y marroquíes sobre el censo. Entonces, mi postura es que la solución de la ONU ya no es una solución. O sea, de hecho, está estancada esta solución. Y como ha pasado esto, diversos estados del mundo se están dando cuenta de esto y quieren poner una solución realista. Y yo creo que eso es, opinión personal, lo que va a terminar primando. Porque al final, claro, la población que vive en los campos de refugiados tiene una calidad de vida bastante baja, y les convendría vivir con otros niveles de calidad humana, digamos. Exacto. Sí. Y la postura de España de normalizar estas relaciones con Marruecos y reconocer el Sáhara como parte del territorio marroquí, creo que va en contradicción con, si no me equivoco, fue el Tribunal de Justicia Europeo, creo que fue que el año pasado
propuso no comprarle a Marruecos producto de la pesca que se extrajera de aguas saharauis. ¿Te acordás de eso? Sí, es un eterno ida y vuelta, que hay una resolución que dice que es legítimo y legal comercializar con esta zona, con este territorio. Después aparece otra resolución, otra sentencia que dice lo contrario. Están todo el tiempo en eso, la verdad. Claro. No hay una postura clara. Claro. Y yo creo que hay una presión por solucionar esto porque hay un tema, un interés comercial, por supuesto, pero también como ha ido escalando esto, nadie quiere tener una guerra cerca. Yo no digo que vaya a una guerra, pero uno nunca sabe. Entonces, ha habido enfrentamientos, el Frente Polisario volvió a tomar las armas, quizás no en una guerra a gran escala, pero está habiendo enfrentamientos que comenzaron a fines de 2020, ¿no? Claro, pero no rendió los frutos. Marruecos la vez pasada no cayó en el juego y no atacó a nadie, entonces no le resultó esa estrategia, pero no se sabe qué va a pasar realmente en eso. Yo creo que si esto sigue avanzando y Argelia pierde este terreno y se suman más potencias europeas, yo no descarto que en ese escenario finalmente pueda haber un enfrentamiento militar. No digo una guerra, pero un enfrentamiento. Por último, para terminar, la gran pregunta es ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué es lo que Marruecos va a dar a cambio? Porque algo va a dar a cambio, imagino, para este apoyo de todas estas potencias, y si va a haber otros países que se van a sumar. Se viene rumoreando hace mucho tiempo que Reino Unido estaría por tomar una postura similar a la de España o Estados Unidos. Es probable, sí, es probable. Y esto que has dicho sobre la soberanía y sobre ser realistas, dejo la pregunta abierta, no para que me respondas, sino quizás para reflexionar. Es lógico, tiene su lógica lo que decís, aunque quizás desde mi punto de vista quizás no sea justo, quizás sea práctico, pero no justo, porque los saharauis perderían su acceso a la independencia, su posibilidad de autodeterminación, pero en un caso me parece en algún punto que tiene alguna arista similar, salvando la diferencia, pero con el tema de Israel. Ya es un hecho consumado que, por ejemplo, Cisjordania está anexado a Israel. Entonces, debería cumplir Israel con las resoluciones de las Naciones Unidas, de la descolonización de Cisjordania, por ejemplo, o como ya es un hecho consumado y es muy difícil volver atrás, para ser realistas debería declararse a Cisjordania territorio israelí, y si Palestina accediese a una independencia debería negociar otros territorios u otras cuestiones en lugar de... Yo creo que en ese sentido lo que yo pienso es que hay unas diferencias. La primera, hay una resolución de Naciones Unidas que establece claramente un territorio palestino y un territorio israelí, ¿no es cierto? En el caso del Sáhara no hay ninguna resolución que determine los territorios. Simplemente se dijo que debía haber un referéndum. Ahora, ese referéndum nunca se pudo llevar a cabo por diversos motivos, y hoy, en mi opinión, es inviable porque si Marruecos pierde, no va a aceptar. Si Argelia pierde, no va a aceptar. Entonces, en ese sentido, sabiendo que ninguna de las partes va a perder, yo no veo la utilidad de ese referéndum. Segundo, está el eterno problema de definir quién es saharaui, cosa que ya se vio en los años 70, los años 80, años 90. Y hoy aún es más compleja esa tarea. ¿Quién es realmente un saharaui? Un argelino que llega del norte de Argelia, a Tinduf, ¿es saharaui o no? Un marroquí que viene de Tánger y que se va a vivir al Sáhara Occidental, ¿ese marroquí es saharaui o no? ¿Qué pasa con los hijos de saharaui que nacen fuera de, no sé, en Europa? ¿Son saharauis o no? Entonces es realmente una tarea muy compleja, y yo creo que de verdad, más allá de lo que uno piense, es inviable esta solución de Naciones Unidas. Y sobre lo de Palestina e Israel también está la diferencia que Marruecos no está matando gente, no. Marruecos está avalado por un argumento histórico, que uno lo puede compartir o no, pero hay un argumento histórico de nexos, mientras que Israel simplemente nunca tuvo un nexo histórico, ningún vínculo con esos territorios. Pero bueno, esto va para un gran debate. Es un gran debate, sí, es un tema largo y muy interesante, porque bueno, es un tema que vos has estudiado mucho, entonces sos un experto en la materia. Yo quizás tenga algunas diferencias que son las que expuse,
pero bueno, tu argumento tiene su lógica y uno, bueno, aprende también y se nutre de otras posturas. Y las diferencias son muy buenas y todos tenemos distintas posturas, opiniones y visiones. Lo importante es dialogar, que es lo que estamos haciendo, pero lamentablemente, Maximiliano, esto tiene que terminar el programa de hoy. Y si no hay otra alternativa, bueno, no queda otra, lo terminamos. Lamentablemente el reloj me está diciendo que tenemos que dejarlo hasta aquí. Bien, pero nos encontramos el jueves, me imagino. Sí, por supuesto, nos estaremos encontrando el jueves nuevamente. Bien. Bueno, les agradecemos a los oyentes que estén ahí escuchando y pueden seguir aportando en el canal de YouTube, El Mundo del Sur, suscribiéndose y también haciendo comentarios, qué opinan sobre los temas que tratamos o sugerirnos otros temas también. Exactamente, así que tengan todos una excelente semana y nos vemos en unos días más. Cómo no, gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Chao, chao.